¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Conclusiones. Soy Rafael Romo en Atlanta, en ausencia de Fernando del Rincón, titular de este programa. Y así comenzamos. Pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Concluacusación 6E, Concluacusación 6E, de 6 de enero. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, @Rafael Romo CNN. El ataque al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021 no puede ni debe quedar impune. El Departamento de Justicia presentó cargos contra 11 personas por conspiración sediciosa. Entre los acusados está Stewart Rhodes, líder del grupo de extrema derecha conocido como Oath Keepers. Según la acusación, Rhodes y otras 10 personas participaron en una conspiración para, y cito, oponerse por la fuerza a la transferencia legal del poder presidencial, impidiendo, obstaculizando o retrasando por la fuerza la ejecución de las leyes que rigen la transferencia del poder. La conspiración sediciosa es un delito federal en Estados Unidos. Ocurre si dos o más personas en cualquier estado o territorio o en cualquier lugar sujeto a la jurisdicción de Estados Unidos conspiran para derrocar, sofocar o destruir por la fuerza al gobierno o para librar la guerra contra este, para oponerse por la fuerza a su autoridad o para prevenir por la fuerza, obstaculizar o retrasar la ejecución de cualquier ley de Estados Unidos o para apoderarse, tomar o poseer por la fuerza cualquier propiedad de Estados Unidos en contra de la autoridad. Definición legal larga pero necesaria. Y el cargo de conspiración sediciosa conlleva una pena de hasta 20 años de cárcel. El expediente judicial también reveló que uno de los integrantes de los Oath Keepers confesó que hizo un viaje de reconocimiento a Washington, así como los militares. Eso fue antes del 6 de enero. Y también conocimos el contenido de comunicaciones que supuestamente envió el líder de los Oath Keepers. Según los fiscales, mensajes como estos alentaron el uso de la fuerza para oponerse a la transferencia legal del poder. No vamos a pasar por esto sin una guerra civil. Es tarde para eso. Preparen su mente, cuerpo y espíritu. Eso fue lo que, según la acusación formal, escribió el líder de extrema derecha el 5 de noviembre de 2020 y también llegó a expresar que no existía una salida política o legal estándar para aquello. Todo lo que veo que hace Trump es quejarse. No veo que tenga ninguna intención de hacer nada, escribió supuestamente Rhodes. Así que los patriotas están tomando el asunto en sus propias manos. Ya han tenido suficiente, añadió poco después de que comenzara el asalto. El expediente sostiene además que miembros de Oath Keepers de 3 estados escondieron armas en un hotel de Virginia, imagínese usted, como parte de una fuerza de reacción rápida. Los Oath Keepers son una organización de extrema derecha formada por un grupo grande de individuos, pero vagamente organizados. No tienen una organización central, vamos. Algunos de sus miembros están relacionados con las milicias, aunque aceptan a cualquier persona. Los Oath Keepers se enfocan en reclutar a personal militar, policial y de primeros auxilios. Algunos de sus integrantes creen que el gobierno federal ha sido cooptado por una élite que intenta activamente despojar a los ciudadanos estadounidenses de sus derechos. El Departamento de Justicia tiene el compromiso de llevar ante la ley a los responsables del ataque. La presentación de estos cargos por conspiración sediciosa representa un cambio drástico en la investigación, ya que el cargo pocas veces se usa al tener una carga política. De este giro inesperado en la investigación del papel de los extremistas de Oath Keepers durante la insurrección, hablo con mi primer invitado de la noche. Le doy la bienvenida a Rafael Peñalver, abogado experto en temas jurídicos y electorales de Estados Unidos y expresidente de la Comisión Hispana de la Florida, quien nos acompaña en vivo desde Miami. Gracias por acompañarnos, abogado, como siempre, un gusto saludarlo. Supongo que no le extraña, no le sorprende el hecho de que se han elevado cargos contra estas 11 personas, pero particularmente está el cargo de sedición, abogado, y esto en Estados Unidos es muy grave, ¿no? Muy grave, y esto básicamente es decir, es una sublemación del orden constitucional.
que estas personas estaban conspirando para, a través de la fuerza, a través de las armas, pues evitar que se traspasara el poder del presidente Trump al presidente electo Biden. La forma en que estaban ellos tratando de hacer esto es el día 6 de enero invadir al Capitolio para evitar que se llevara adelante el conteo de los votos electorales. Y entonces darle más tiempo pues, al presidente para que siguiera maniobrando con las distintas legislaturas estatales y que no se llegara ese día a certificar la elección del presidente Biden. Aquí queda una cosa muy interesante y es el hecho de que por incluir este cargo de sedición queda completamente claro que los fiscales ya no creen que esto se trató de una protesta que se salió de control y que sobrevino el caos, sino que están argumentando que realmente había un plan para desestabilizar al gobierno de Estados Unidos, para desconocer los resultados de la elección. En otras palabras, es un mundo completamente distinto, ¿no, abogado? Por lo menos legalmente. Totalmente distinto. El día de hoy es el día que se eleva esta investigación de los tontos útiles, que eran aquellas personas que fueron al Capitolio pensando que estaban apoyando, pero sin tener un plan específico, aquellas personas que no sabían que estaban siendo utilizadas, muchas de ellas. Y esto que es el segundo plano, esto es como una cebolla que las vas descascarando. La primera parte, la parte de afuera, eran aquellos cientos de personas que han sido acusados de haber entrado y violado el Capitolio. Ahora vamos mucho más profundo. Abogado, sí, ¿por qué? Continúe, por favor. No, el por qué. Básicamente, ¿quiénes eran las personas que habían preparado todo esto para evitar que se llevara a cabo el conteo de los votos electorales? Sí, como dicen en inglés, the devil is in the details, el diablo está en los detalles. Algún abogado defensor va a decir que los acusados eran realmente una partida de bravucones que gritaban mucho y amenazaban más, sin realmente tener la organización, el conocimiento y el armamento necesario para impedir la transición de un presidente a otro. ¿Podría funcionar este tipo de argumento, abogado? Rafael, cada vez que tú presentas cargos de sedición y sublemación de orden constitucional, es un cargo extremadamente difícil de comprobar. Muchas veces los jurados optan por declarar no culpable a los acusados, pero aquí estamos hablando de algo mucho más serio. El Departamento de Justicia yo creo que está yendo paso a paso. Este es el segundo paso y ahora hay que ver si hay un tercer paso. ¿Qué conexión tenían estas personas con miembros de la administración de Trump, si es que había alguna? Ahora, ¿corre el riesgo el Departamento de Justicia, al haber elevado estos cargos, abogado, de realmente lo quieran o no politizar este asunto? Darle herramientas, darle argumentos a un partido o al otro para que digan esto realmente no se trata de una procuración de justicia, sino más bien de una venganza política. ¿Podríamos entrar en ese terreno, abogado? Tú podías argumentar eso, pero es que estás hablando de destruir la democracia norteamericana. Lo que se está intentando de hacer aquí es echar abajo el voto de los electores norteamericanos y sustituirlos por un proceso forzado por las legislaturas y darle tiempo al tiempo para ver si se podía evitar el conteo y la certificación de la elección del presidente. Eso es algo extremadamente serio. Esto no es solamente tratar de incitar al desorden público, no. Esto se trata de destruir el proceso democrático norteamericano. Y yo creo que esto solamente es un segundo paso de algo mucho más grande que viene. ¿Hay algún paralelo en la historia de Estados Unidos? Obviamente tendríamos que irnos hasta la guerra de independencia para hablar de un ataque al Capitolio, pero vaya, realmente no recuerdo yo uno. Usted que sabe mucho más que yo en cuestiones legales, ¿hay algún paralelo sobre lo que pasó el 6 de enero? No, nada parecido, nada parecido. Sí, el Capitolio se invadió por los ingleses en el año 1812, pero nunca se ha intentado, mucho menos por un presidente, incitar al pueblo en una forma, incitar a grupos paramilitares como son estos, para darle cabida a esas personas para que sigan fomentando
este tipo de pensamiento. Una de las cosas que va a surgir de la acción de hoy es que estos grupos van a tener mucho más cuidado en cómo actúan de ahora en adelante. Así que aun si son encontrados y logran escapar el juicio que les viene, el hecho de que el Departamento de Justicia esté mirando a estos grupos paramilitares le va a poner un freno, en mi opinión, a que sigan creciendo. Como siempre, un lujo contar con su expertise. Rafael Peñalver, abogado experto en temas jurídicos y electorales de Estados Unidos, nos acompañaba en vivo desde Miami. Hasta la próxima, abogado. Muchas gracias. Buenas noches. Y al volver, en conclusiones, violación de derechos, la directora de una organización internacional de derechos humanos acusa al presidente de México de tener inclinaciones autocráticas. Y más adelante, espiando periodistas, un informe de dos organizaciones internacionales acusa al gobierno de El Salvador de usar un programa utilizado para intervenir teléfonos en forma clandestina. ¿Qué dice Nayib Bukele sobre esto? Regresamos enseguida con más aquí en Conclusiones. Los líderes autocráticos del mundo se han encontrado este año con la defensa de los derechos democráticos por parte de algunos sectores de la población, pero mucho por hacer falta todavía. Es lo que dice la organización Human Rights Watch, que presentaba este martes el Informe Mundial 2022 sobre los derechos humanos en 100 países. Miguel Ángel Antoñanzas tiene los detalles a continuación. En julio de 2021, miles de cubanos salieron a las calles para protestar por la defensa de sus derechos, por la mala situación económica y la respuesta del gobierno a la pandemia de COVID-19. Y así respondían las autoridades con 1 millar de detenciones, abusos sistemáticos contra opositores, maltrato de detenidos y procesos judiciales sin garantía alguna. Lo dice Human Rights Watch. Cuba es uno de los 100 países incluidos en su último informe mundial sobre la situación de los derechos humanos el año pasado. En un tuit este martes, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, sin mencionar el informe, aseguraba que la manipulación con fines políticos de los derechos humanos constituye un ultraje a los propios valores que cínicamente dicen defender. Es inaceptable que se disfracen los intereses de dominación de algunos países desarrollados bajo el manto de derechos humanos. Human Rights Watch critica las autocracias, los regímenes políticos creados alrededor de figuras carismáticas que tienden a eliminar la pluralidad y la oposición habitual en los gobiernos democráticos. El informe indica que a pesar de eso y de la pandemia, las protestas han podido escuchar desde Hong Kong hasta Cuba. El informe de más de 750 páginas también denuncia las elecciones en Nicaragua, que asegura no tuvieron garantías democráticas. Además, el presidente Daniel Ortega sigue persiguiendo a sus opositores y críticos, dicen. En el pasado, Ortega ha negado que haya presos políticos y ha afirmado que los opositores detenidos forman parte de una red que canalizaba fondos para ejecutar acciones de desestabilización en Nicaragua. Más de 150 opositores, entre ellos más de 40 dirigentes y 7 exprecandidatos a la presidencia, han sido detenidos y hoy enfrentan juicios por supuesta traición a la patria y lavado de dinero, entre otros cargos. De Venezuela, la organización recuerda que la Corte Penal Internacional ha abierto una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Si bien es cierto que en noviembre de 2021 este gobierno y la Corte suscribieron un memorando de entendimiento donde Venezuela se compromete a colaborar con las investigaciones. De México critican las acciones de Andrés Manuel López Obrador, por lo que consideran ataques a los medios de comunicación, a los defensores de los derechos humanos y a organismos independientes que vigilan al Poder Ejecutivo. CNN se puso en contacto con representantes del gobierno mexicano, pero hasta la redacción de este informe no hemos recibido respuesta formal. En El Salvador resaltan la institución de los magistrados de la Corte Suprema no afines al gobierno de Nayib Bukele y su reemplazo por funcionarios afines que lo habilitaron para que busque una reelección. Ante las críticas internacionales, Bukele dijo que no habría marcha atrás y que habría que explicarle por qué estas condenas. Además, aseguró que no pensaba regresar a un sistema que, según él, durante 2 siglos hundió al país en la delincuencia, corrupción, desigualdad y pobreza. Y en Colombia critica la represión, a veces con fuerza letal, por parte de miembros de la Policía Nacional contra las protestas en junio de 2021, que según la organización eran mayoritariamente pacíficas. Nuestra fuerza pública. Tanto el presidente Iván Duque como estos cuerpos policiales aseguraron que las violaciones de los derechos humanos no quedarían impunes.
Un informe del Ministerio de Defensa determinó que 21 civiles fallecieron en estas protestas. Human Rights Watch dice en el informe que este país, al igual que Perú, Chile o Ecuador, no ha reformado su fuerza policial, a menudo asociada a graves abusos contra los derechos humanos. Y concluyen que existe en América Latina un retroceso alarmante de las libertades básicas, con ataques a los jueces, periodistas y sociedad civil. Unos ataques que desgraciadamente se repiten por todo el mundo. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta. En el capítulo reservado para México del Informe Mundial 2022 sobre los derechos humanos en el mundo de Human Rights Watch, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no sale bien parado. Nos preocupan enormemente las tendencias antidemocráticas del presidente López Obrador, que ha manipulado medidas para tratar de limitar a las instituciones que le ponen el ojo a la actividad del Poder Ejecutivo, como el INAI o INE, las medidas para tratar de cuestionar el trabajo de la prensa independiente, de la sociedad civil. El quién es quién de las mentiras es paradigmático de esto, y aquellas medidas que han intentado limitar la independencia judicial. De hecho, el informe señala que las violaciones de derechos humanos, incluyendo torturas, desapariciones forzadas, es decir, secuestros, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales, violencia de género y ataques contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos han continuado durante el gobierno de López Obrador. Agregan que a eso se suma que en México es habitual que las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos no obtengan justicia y que a muchos detenidos se les tortura para obtener información y confesiones, y miles de personas desaparecen cada año a manos de la policía, las fuerzas militares y las organizaciones delictivas. CNN pidió la reacción del gobierno mexicano, pero hasta ahora no hemos obtenido respuesta. Vamos de inmediato con mi siguiente invitado. Le doy la bienvenida al analista político Alberto Asís, profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, y colaborador del diario mexicano El Universal. Bienvenido a Conclusiones, Alberto, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo evaluarías este reporte? Si bien por una parte habla de que han seguido estas violaciones gravísimas a los derechos humanos, pues no son necesariamente nuevas ni exclusivas de la presidencia de López Obrador. ¿Qué es lo que más te preocupa sobre lo que revela el reporte, Alberto? Bienvenido. Gracias, buenas noches y gracias por la invitación. Me parece que el reporte en efecto toca un conjunto de temas muy relevantes sobre los derechos humanos en el mundo, y en el caso mexicano me parece que plantea pues ahí los temas críticos de este gobierno y de los gobiernos anteriores en México. Hay una serie de elementos que podríamos decir que son los puntos más relevantes que hace este informe sobre el caso mexicano, como una reforma penal que se ha hecho y que se está implementando, pero que va muy lenta y que no ha dado los resultados, o la mayor presencia militar, digamos, para combatir el crimen organizado, así como el debilitamiento de instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, hay otros elementos que quedan ahí, pero como que no tienen un énfasis o un acento importante, como la Comisión Nacional de Búsqueda y toda la actividad que están haciendo, que creo que es una actividad positiva, aunque los resultados no son todavía muy evidentes, o la Comisión de la Verdad que se hizo para trabajar sobre la guerra sucia entre 1965 y 1990. Y luego me parece que en el artículo introductorio de este informe de Human Rights Watch hay una serie de clasificaciones de países del club, digamos, de los países más autoritarios,
¿no? En donde no está México, los países que han tenido golpes militares, en donde tampoco está México, y los países en donde hay líderes de tendencias autocráticas, sí, en donde tampoco está México. Entonces, es como digamos, un caso difícil de clasificar, digamos, dentro de esta hipótesis de los autócratas, ahora, ¿no? Para ponerlo en ese sentido. Alberto, el informe dice en parte, este es uno de los capítulos que a mí me llama más la atención, que el presidente López Obrador ha ampliado considerablemente el ámbito en el que actúan las Fuerzas Armadas y al disponer su movilización para tareas. Mira, la lista es larga: tareas de orden público, el control de aduanas, la migración irregular, la gestión de programas sociales y el desarrollo y la operación de megaproyectos. Obviamente, todas estas son tareas para las cuales poco tienen que ver con la defensa de un país. ¿Es este uso generalizado de las Fuerzas Armadas una gran parte del problema de la violación de los derechos humanos en México, Alberto? Bueno, me parece que el presidente López Obrador ha hecho, digamos, una extensión de una serie de actividades que realizaban los civiles y ahora están en manos de los militares. Él tiene como mucha confianza en que los militares van a hacer las obras, estas grandes obras del gobierno, de su gobierno, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, etcétera, que la van a hacer con más eficiencia y menos corrupción. Pero no el grave problema... El grave problema es el de la seguridad pública, y en donde los asesinatos dolosos están muy altos y no han podido ser reducidos. Dicen que han bajado entre un 3 y un 4% de 21 respecto a 2020. Es muy poco realmente, o sea, los resultados en ese sentido, con la creación de la Guardia Nacional, la militarización que se está haciendo de la seguridad pública, pues sí son resultados muy, digamos, muy escasos. Sí. Para, digamos, la puesta en operación de esta fuerza militar. En un balance que se hace el día de hoy, precisamente en un artículo del País, Cepeda Patterson dice que no se ha tenido buenos resultados ni en cuestión de seguridad, ni en la economía, ni en el sistema de salud. Esos son como los tres grandes, digamos, temas en los que ha quedado a deber este gobierno. Y volviendo al tema de los derechos humanos, me parece que aquí hay una agenda muy importante de temas que Human Rights Watch señala y que de alguna manera este gobierno pues no ha podido de alguna forma cambiar un poco la tónica. Por ejemplo, todo lo que señala sobre el ataque a los periodistas y a los defensores de derechos humanos, pues no tanto por parte del gobierno, sino por parte del crimen organizado. Sin embargo, el gobierno no ha sido capaz de evitar, digamos, esta violencia en contra de los periodistas. ¿Qué pasó, Alberto, con aquello de abrazos, no balazos? Bueno, esa precisamente fue una de las frases que se hizo famosa en la campaña de 2018 y que se ha interpretado de muy diversas maneras, como el decir López Obrador quería, ¿no?, o pensaba que yendo a atacar los problemas de raíz, es decir, atendiendo a los jóvenes, logrando mejores ingresos, incluyendo a los grupos que estaban excluidos, eso iba a mejorar las condiciones de la violencia y que de alguna manera decía que ya no iba a haber una guerra en contra del crimen organizado y del narcotráfico como se había hecho desde el sexenio calderonista. Sin embargo, vemos que esto no ha tenido éxito. Vemos que el crimen organizado se ha expandido y que cada vez muestra señales muy graves y muy críticas. Estas matanzas, estos muertos que aparecen en las plazas públicas, en fin, como que sí hay una situación muy complicada que este gobierno no ha podido resolver, digamos, y bajar los índices de estos homicidios y de estos homicidios dolosos, fundamentalmente. Otros delitos sí, o sea, ha bajado el robo, ha bajado la intimidación, el secuestro, etcétera, pero los homicidios no los han podido bajar, siguen altísimos en el país, ¿no? Sí, y bueno, otro de los grandes problemas, y lo menciona el reporte y tú lo sabes bien, es la gran impunidad que existe en México. Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Alberto, gracias por haber estado con nosotros. Alberto Asís nos acompañaba desde la Ciudad de México. Hasta la próxima, Alberto.
Claro que sí, muchas gracias, hasta luego. Muy buenas noches. Y a regresar a conclusiones, espiando periodistas, un informe de 2 organizaciones internacionales acusa al gobierno de El Salvador de usar un programa utilizado para intervenir teléfonos en forma clandestina. ¿Qué dice el presidente Nayib Bukele? Lo vamos a ver a continuación. Desde que la vacuna contra el coronavirus está disponible, hemos visto un sinfín de iniciativas para animar a los ciudadanos a inmunizarse, pero escasas penalizaciones para aquellos que no lo hacen. Sin embargo, la provincia canadiense de Quebec optó por la mano dura y decidió penalizar económicamente a quienes no se vacunen. Sí, tal como lo oye, multas para los no vacunados. Y adivine qué pasó horas después de conocerse la noticia. Las autoridades sanitarias de la provincia registraron un repunte en las citas para inmunizaciones. En Quebec se exige prueba de vacunación para comprar alcohol o cannabis, para comer en restaurantes, ir a gimnasios o eventos deportivos. Al menos el 90% de los residentes de la provincia elegibles para vacunarse han recibido al menos una dosis. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral ConcluPegasus. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. El presidente Nayib Bukele vuelve a estar en el centro de la polémica. El gobierno de El Salvador niega que está detrás de la intervención de los teléfonos de al menos 35 periodistas y miembros de la sociedad civil con el software espía Pegasus, según un informe publicado este miércoles. Sin embargo, a algunos de los afectados no les tiembla la voz para apuntar al Ejecutivo como responsable del espionaje. Vamos en vivo hasta San Salvador, donde se encuentra nuestro corresponsal Merlin del Cid con toda la información de este nuevo escándalo. El gobierno lo niega, ¿no? Merlin, ¿cómo estás? Hola Rafael, buenas noches, gusto de saludarte. En efecto, la primera reacción del gobierno ha sido negar esta responsabilidad del espionaje de al menos 35 personas, entre periodistas y miembros de la sociedad civil, cuyos teléfonos fueron infectados con este virus espía Pegasus, que es ha sido fabricado por una compañía israelí. Este informe o esta información se desprende de un documento elaborado por Access Now y Citizen Lab, que es respaldado por 4 organizaciones internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, que dice que estas personas fueron espiadas entre 2020 y 2021. Hay una serie de reacciones a partir de esta información. Una de las más recientes es la de Brian Nichols, el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental. Él en su cuenta en Twitter decía: preocupante los reportes de espionaje telefónico a periodistas, políticos y miembros de la sociedad civil en El Salvador. Nos oponemos a los esfuerzos para silenciar voces críticas. Libertad de expresión y medios independientes son esenciales para cualquier democracia. Y es que de los 35 teléfonos inspeccionados, 22 pertenecen al medio digital El Faro. Su director y fundador, Carlos Dada, atribuye la responsabilidad al gobierno de El Salvador. El gobierno ha rechazado ese señalamiento a través de un comunicado. La Secretaría de Comunicaciones dice que el gobierno no tiene ni los recursos ni las licencias para operar con este software, que no, incluso que se ha abierto una investigación porque dicen que sospechan que algunos de sus funcionarios también están siendo inspeccionados o pinchados con este sistema Pegasus. Que no hay ningún vínculo con NSO Group, que es la empresa israelí fabricante de Pegasus, y nosotros contactamos a la compañía, no nos han respondido la solicitud de comentarios. Sin embargo, en un comunicado, la compañía dice que no hay operaciones abiertas en este momento en El Salvador, que sin embargo se ha comprometido a una investigación una vez, dice, tenga los números de teléfono que fueron aparentemente intervenidos, que de esa manera se podrá establecer si en el pasado ha sido mal utilizado su servicio. La compañía aclara que su sistema informático solo se le vende a agencias de inteligencia o a gobiernos, porque se supone que debe ser usado únicamente para investigar delitos graves o para combatir el narcotráfico. Así es que la compañía dice: vamos a investigar.
¿Qué es lo que se conoce de esto? Bueno, que El Salvador sería uno de 25 países que habría adquirido en 2017 esta tecnología. En ese momento, quien estaba gobernando era el FMLN. Le hemos preguntado al entonces vicepresidente del partido de izquierda, Óscar Ortiz. Todavía no tenemos respuesta a esta situación. Así el panorama en El Salvador, Rafael. Sí, muchas interrogantes, sin duda alguna, mucha tela de dónde cortar. Entonces, fue desde 2017, esto involucraría, si es que es el caso, a dos presidencias, ¿no, Merlin? Así es, lo que se dice o se conoce a través de un informe de Citizen Lab de 2020 es que El Salvador forma parte de un listado de 25 países que habrían adquirido esta tecnología. En ese momento, quien estaba era la segunda administración del FMLN. Sin embargo, el periodo que fue inspeccionado en este momento es 2020-2021, que ya estaría al frente de la administración del presidente Nayib Bukele. Ahora, ¿el problema sigue hasta donde sabemos o fue un periodo limitado entre 2020 y 2021 en el que fueron intervenidos estos teléfonos, Merlin? Ese es el momento en el que se hace la investigación. Se desconoce si en este momento se seguiría utilizando o si hay más teléfonos, porque en este caso fueron inspeccionados solamente teléfonos iPhone. Los sistemas Android no pueden hacerse la inspección, entonces no es que no exista, sino que la inspección que se hace en los teléfonos no puede llevarse a cabo en este tipo. Entonces habrá que ver cómo se puede determinar qué tan grande puede ser esta problemática. Muy bien, Merlin del CID con el reporte muy completo desde San Salvador. Gusto saludarte, Merlin. Gracias. Hasta la próxima. Saludos, vamos a hacer Rafa. una pausa. Aquí en Conclusiones regresamos enseguida con una de las personas afectadas, la periodista Julia Gabarrete del diario digital El Faro, al volver aquí en Conclusiones. Le agradezco que nos acompañe vía telefónica a la periodista Julia Gabarrete del medio digital El Faro de El Salvador. Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida a Conclusiones. Hola, buenas noches, Rafael. Muchas gracias por la invitación. Julia, para empezar te pregunto, ¿quién está desde la perspectiva de ustedes, no solamente del medio digital El Faro, sino tuya propia? ¿Quién está detrás de estas intervenciones de sus teléfonos celulares? Te lo pregunto porque en el artículo que publican hoy en tu diario hablan sobre infiltraciones durante la presidencia actual de Nayib Bukele, pero entiendo que el sistema se adquirió en la presidencia anterior de Salvador Sánchez Serén. ¿Quién tiene la culpa, Julia? No, bueno, creo que voy a comenzar un poco explicando esta pequeña confusión sobre adquisición de programas. Lo que en 2017 se adquirió fue un programa que fue a la empresa Circus, no a NSO Group, que es la empresa israelí que distribuye el programa Pegasus. Este otro programa en realidad no tiene nada que ver con Pegasus. Son dos programas totalmente diferentes que parecieran que es lo mismo porque se trata de espionaje, pero el otro simplemente lo que hace o se limita a hacer un monitoreo e intercepción de mensajes y llamadas. Y lo que estamos viendo con Pegasus es algo totalmente diferente y con mayor nivel de intervención. Con Pegasus lo que se puede ver es extracción de información, robo de datos, se puede sacar imágenes, videos, también activar cámaras o incluso micrófono. Tiene total acceso al teléfono. ¿Y ese fue adquirido cuándo, Julia? ¿Perdón? ¿Cuándo fue adquirido Pegasus? Nosotros no tenemos información sobre contratos de NSO Group o a quién se le pudo haber distribuido. Solo lo que tenemos a partir del informe técnico que nos fue entregado por Citizen Lab y Access Now, que fueron las dos organizaciones que trabajaron desde el inicio del proceso, lo que hemos logrado detectar es un inicio de intervenciones. Básicamente lo que esto significa es que en el caso del Faro, notamos cómo desde julio de 2020 varios teléfonos de periodistas del Faro estaban siendo intervenidos con Pegasus, no con otro tipo de programa de espionaje. Es ahí desde donde comenzamos a hacer un cruce de información porque nos pareció muy bueno,
no solo a nosotros, sino que a las organizaciones les pareció demasiado extremo el nivel de espionaje que estaban haciendo y de intervenciones en cada uno de los dispositivos de los periodistas del Faro. Es un uso obsesivo de este programa. Prácticamente de lo que estamos hablando es que han interceptado a más de la mitad del periódico desde noviembre de 2020. Sí, y hay que recordar que el presidente... Perdón, desde julio de 2020. Exacto, y hay que recordar que el actual presidente, Nayib Bukele, toma posesión de su cargo el 1 de junio de 2019. Ahora, a finales de septiembre de 2021 fuiste la primera persona en ser notificada de que tu teléfono había sido intervenido. ¿Cómo recibiste la noticia, Julia? Bueno, no, un gran impacto. No fue algo tan fácil de procesar, pese a que ya lo teníamos pues teniendo como esas percepciones de probablemente algo está sucediendo con nuestras comunicaciones. Teníamos estas leves sospechas, bueno, tal vez entre leve e intensas sospechas, pero cuando a mí se me confirma, fui la primera dentro del Faro que se sometió al proceso con Citizen Lab y Access Now, y creo que esto fue como algo muy abrumador, porque al empezar a comprender toda la capacidad de lo que tiene este programa, básicamente para mí fue una intromisión total, una irrupción total a mi vida. Sí, es mucho más que un hackeo. Ahora, Julia, supongo que ya viste la reacción del gobierno de Nayib Bukele. Te leo una vez más la declaración que nos ha dado Sofía Medina, ella es secretaria de Comunicaciones de la Presidencia. Dijo, el gobierno de El Salvador no tiene ni los recursos ni las licencias para utilizar este tipo de software. ¿Qué reacción te merece la declaración de la presidencia? Bueno, esta reacción fue dada a medios internacionales. Nosotros para el reportaje solicitamos una entrevista con Casa Presidencial para poder conocer todo lo que estuviese relacionado con el programa, sobre todo por todos los hallazgos que arrojó la investigación que entregó Citizen Lab y Access Now. Creo que hay cosas acá que tienen que ser, de una manera u otra, tienen que ser respondidas por el gobierno. Por ejemplo, la investigación a nosotros nos determinó que hay un operador local, que básicamente doméstico, es un operador que no está interviniendo de ningún otro territorio que no sea El Salvador. Y además de eso, esto se logró determinar porque había una intervención viva en uno de los aparatos telefónicos de uno de los periodistas. Esta conexión, sumando todos los hechos que se han venido dando, creo que lleva a pensar que si NSO Group solo vende este programa a gobierno, tenemos que tener una respuesta de parte del gobierno que no sea simplemente no tenemos un contrato, necesitamos ver si no tienen un contrato, no es solamente, me parece que es una respuesta muy llana para la gravedad de lo que estamos hablando. Sí, no hay la evidencia concreta, pero sí las coincidencias son demasiadas. Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Julia Gabarrete, periodista especializada en política del diario El Faro de El Salvador, el medio digital, nos acompañaba en vivo desde San Salvador. Gracias, Julia. Bien, ahora vamos a ir con un tema que está dando mucho de qué hablar en México, especialmente en este nuevo año. Se trata de la violencia que no deja de golpear al país. Las autoridades le atribuyen la respuesta de las bandas criminales ante los operativos dirigidos hacia estos grupos delictivos. Vamos a la Ciudad de México, desde donde nos envió el siguiente informe Rey Rodríguez. Veamos. Benjamín López Palacios, alcalde de Sosocotla, en Morelos, tenía 10 días en el cargo cuando fue asesinado. Fue velado este miércoles en su pueblo natal, un día después del crimen. En un mensaje difundido en su cuenta de Twitter, el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, prometió dar con los responsables del hecho, aunque no hizo ningún comentario sobre la investigación ni el móvil del crimen. La violencia en México no ha cesado en los primeros días de este 2022, aunque las autoridades insisten en que se ha avanzado en el combate a la inseguridad. Ya empieza a bajar la incidencia delincuencial y esto es pues resultado del trabajo coordinado
del gobierno federal con el gobierno de las entidades federativas. Recientemente o a finales del año pasado se presentó también un programa de atención especial en 9 estados que eran los que tenían el mayor índice de violencias, entre ellos está Zacatecas. Pero los últimos hechos de violencia parecen mostrar otra realidad. 10 cadáveres fueron abandonados en una camioneta frente al Palacio de Gobierno de Zacatecas el 6 de enero, menos de 2 meses después de que se reforzara la seguridad en el estado ante el incremento de la violencia en varias zonas. Horas después de lo ocurrido, las autoridades locales anunciaron la captura de los presuntos responsables del hecho, sin dar más detalles. Multihomicidio. El 7 de enero, otro suceso estremeció a Veracruz. 9 cuerpos fueron encontrados en una carretera del estado. En ambos casos, las autoridades informaron que se trató de una respuesta de los criminales ante los operativos que se realizan para combatir la violencia en esos lugares. Sin embargo, algunos analistas creen que el problema está en la estrategia de seguridad del gobierno, la cual aseguran no está dando resultados. Si te metes en lugares donde no hay capacidades institucionales establecidas y son grupos sumamente violentos, y pues por más que hagas esfuerzo a nivel federal, no vas a poder tener un impacto en el corto plazo. Otros expertos en seguridad alertan que la violencia podría incrementarse en este 2022 si no hay un cambio en la estrategia oficial. Y lo que observamos justamente es que en Zacatecas, pero también en Baja California, en Nuevo León, en Veracruz, en Morelos, en Michoacán, en Jalisco, en fin, se ha incrementado de manera importante los ataques armados, particularmente en zonas urbanas, y además se han incrementado este tipo de uso de nuevas tecnologías como el uso de los drones para generar ataques a comunidades en zonas rurales. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que su estrategia de seguridad está dando resultados, una estrategia que, según él, se basa en combatir las causas que generan la violencia, como la desigualdad, la falta de oportunidades y la pobreza, y no en la confrontación con los grupos criminales. Abrazos y no balazos, ha repetido el mandatario mexicano. Según datos oficiales, en los primeros 10 días de este año se cometieron 717 asesinatos, 9 homicidios menos que los registrados en el mismo periodo del año pasado. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Hasta aquí llega Conclusiones. Gracias por su compañía. Nos vemos mañana.